Amigos de Benepress, bienvenidos a este espacio que dice. En esta oportunidad estaremos compartiendo con el diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Bolívar, el diputado Américo de Gracia. Bienvenido a la sala de redacción nuevamente de Benepress. Muchas gracias, Toro. Diputado, comencemos con el discurso del presidente de la Asamblea Nacional el día de ayer, Juan Guaidó, luego de la juramentación de Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia. Las líneas de acción que va a emprender por parte de la Junta Directiva. El diputado Américo de Gracia comparte estas acciones de ir a un cabildo abierto el día de hoy a las 11 de la mañana, de declarar la usurpación de cargo del presidente Nicolás Maduro, ¿o qué falta? En principio, somos un instrumento para el cambio y todo lo que contribuya a que Maduro salga del poder, derrocar la tiranía, la dictadura, la narcodictadura, como la hemos definido de alguna manera, nosotros vamos a estar al servicio de esa causa. Por eso no queremos hacer ruido con relación a la propuesta del presidente de nuestra Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y por el contrario lo vamos a acompañar hoy y en las acciones, por supuesto, pertinentes. Ahora, no es solo una tarea de la Asamblea Nacional. Cuando nosotros hablamos alinear los astros de manera metafórica, que es alinear todos los factores y todos los actores que están en escena, nos referimos a la comunidad internacional como aliados. Nos referimos a, por supuesto, la Asamblea Nacional como poder legítimamente constituido y reconocido nacional e internacionalmente. Y nos referimos también a la calle, que es lo del cabildo, que es lo de la protesta. Nosotros no podemos menospreciar ninguna protesta que se esté dando hoy en el pueblo venezolano, del sector o del factor que sea. El pernil, la caja CLAP, el gas, el transporte, todos los factores y cómo además imbricarlos, cómo conectar todos esos elementos en función de un solo propósito. Y por último, que no lo podemos dejar de un lado, es qué rol deben jugar las Fuerzas Armadas Nacionales apegadas a la Constitución. Y por eso, y es pertinente que nosotros lo digamos, no podemos descartar ninguno de los articulados de nuestra Constitución. El 233, el 333 y el 350. Si hay otro, bienvenido sea. Pero nosotros no podemos decir, está descartado el 233, está descartado el 333, o hay que centrarse solamente en el artículo X de la Constitución. Pero esto fue una decisión unitaria por parte de todos los diputados de la oposición venezolana en la Junta Directiva. No, lastimosamente no. O sea, lo del cabildo sí. O sea, yo creo que en eso es inútil que nos pongamos nosotros a decir, mira, el cabildo es una ridiculez. No. O sea, por lo menos nosotros no lo pensamos así. Estoy hablando ahora en nombre de la causa R. Todo lo contrario. Ahora, hay tres tendencias, y es bueno que eso también lo sepa la comunidad nacional e internacional, y forma parte del debate democrático dentro de lo que está dentro, o hacemos vida dentro de la Asamblea Nacional, que es una, concretarse y centrarse en el artículo 233. Dos, concentrarse en el artículo 333. Y la nuestra, que es no prescindir de ninguna de ellas. O sea, porque justamente los escenarios, para ser construidos, no puedes decir, mira, no vamos a usar cemento, no vamos a usar... No. Si tenemos a mano el cemento, la cabilla, X, usemos todo lo que tengamos para poder construir el mejor edificio. Y es que son las posiciones que también se registran en la opinión pública. Hay quienes se rechazaron las declaraciones de Juan Guaidó el día de ayer y otros que se preguntaron el por qué no se juramentaba él como presidente de la República. Estas posiciones también se ven dentro de la oposición venezolana. Por supuesto, y dentro de la Asamblea, yo no soy quien para ocultar que ese debate está, si ha trascendido a la opinión pública, mal pudiera yo decir aquí, no, esos son pájaros de mal agüero, o entrar en el campo de la descalificación. Por el contrario, ese es el debate. Nosotros queremos centrarnos allí, no descartar ningún escenario de lo que sea posible, y me faltó un tercer escenario,
que son aquellos que descartan cualquier vía del 233 y del 333 y centrarnos solo en el campo de la negociación, bajo el argumento, a mi juicio ficticio, de que aquello no, lo otro no está, aplicar el 233 y el 333 no está dentro del marco de la Constitución. Bueno, yo quiero saber dónde dice la Constitución que está abierto el camino del diálogo, por ejemplo, o de la negociación. Voy a poner un ejemplo práctico. ¿Cómo es, por ejemplo, que a través de la negociación en abril, en el mejor de los casos, lleguemos al acuerdo de hacer unas elecciones? Ya voy, en abril está previsto unas elecciones constitucionalmente. Entonces, no nos hagamos dilemas falsos, es lo que es nuestro planteamiento. No dilematicemos este debate porque no contribuye justamente al derrocamiento de la dictadura. De modo que todos estos factores, y algunos nos dicen, bueno, primero tiene que ocurrir que Guaidó se juramente como presidente para luego entonces las fuerzas aliadas. No, ahí es donde nosotros decimos hay que alinear los astros. O sea, esas cosas se tienen que hacer de mutuo acuerdo. Y le voy a poner un ejemplo para aquellos que se escandalizan con una posición de esta naturaleza. ¿Tú estás llamando al intervencionismo? No. Estamos llamando a cooperación y alianza de carácter internacional para reponer el orden constitucional. Pregunto, simplemente, ¿Venezuela hubiese logrado la independencia si Simón Bolívar no hubiese acudido a la Legión Británica? Ya voy, porque eso es un hecho histórico. No es una historia de Washington o de Francia, no, una historia nuestra. Y no estoy hablando de cualquier venezolano, estoy hablando del venezolano que nosotros consideramos, creo que de manera unánime, como el libertador de la patria, que es Simón Bolívar. A él sí se lo permitimos, y hoy, a un territorio ocupado por el ELN, por el Hezbollah, por la FARC, por grupos armados, colectivos que se la dan de guapo y que salen a matar a quienes protestan, por unas fuerzas armadas contaminadas con el cartel del Sol, territorio ocupado, a nosotros lo vamos a matar con claveles. Nosotros vamos a acabar esto jugando carritos. No, aquí de lo que se trata es ver cómo armonizamos todas estas fuerzas, todos estos componentes, para poder lograr con éxito un propósito que yo entiendo es el propósito de la comunidad internacional y de la comunidad nacional. Y ojo con esto de la comunidad internacional, porque le estamos causando problemas a la comunidad internacional, como este régimen le está causando problemas. Cuando exporta, por ejemplo, la malaria, como en efecto la exportó, cuando exporta el sarampión, que era una enfermedad que estaba proscrita en América Latina y hoy existe y está deambulando por lo menos en 12 países del continente. Cuando se produce un éxodo masivo de más de 4 millones de venezolanos. Y quiero recordar otro hecho para aquellos que se la dan de zurdo, ¿no? De izquierda, que la izquierda son los buenos, los zurdos son los buenos y los diestros son los malos. En ese maniqueísmo absurdo. ¿Por qué? Yo le pregunto a esa izquierda boba, porque es una izquierda boba, ¿por qué Vietnam invadió Camboya? Estoy hablando de los años 70. ¿Por qué una revolución comunista invade a otra revolución comunista? Justamente porque hubo una diáspora en Camboya hacia Vietnam que invadió, que colapsó los servicios públicos en Vietnam, y Vietnam no tenía forma ni manera de atender al pueblo camboyano que andaba en estampida, y eso provocó una guerra entre ambos países de 10 años. De modo que hay suficiente documentación histórica en la historia de la humanidad para poder retratar con símil lo que ha estado ocurriendo en nuestro país. Y lo que hay es que salir del complejo de culpa de que si nosotros invocamos a fulano o invocamos a sutano, entonces somos unos apátridas y somos unos antisoberanos y somos unos antinacionalistas. Ese discurso colonizado por el miedo
nosotros tenemos que vacunarnos contra él. En todo este panorama político juega un papel fundamental la Fuerza Armada Nacional. El día de ayer el presidente del Parlamento exhortaba a los militares a deslegitimar, en este caso a Nicolás Maduro, y luego la toma de posesión, pero al mismo tiempo simultáneamente se estaba llevando a cabo también una rueda de prensa por parte del alto mando militar, en donde apoyaban y respaldaban esta acción, este evento político que se registró en el Poder Judicial. ¿Cómo abordar a esos militares? Porque sí, los hay militares que están en desacuerdo, pero son militares de base. Sí, lo que tengo que decir con relación a las Fuerzas Armadas, que ya lo hemos dicho en otros escenarios, es que esa élite militar que hoy compone el alto mando militar, encabezada por el general Padrino, no es que sean leales a la Constitución, ni siquiera leales a Maduro, es que son cómplices de una organización criminal que obviamente se ha empoderado y apoderado de los recursos naturales, de la corrupción. O sea, todos están siendo hasta perseguidos por la comunidad internacional, por el Departamento del Tesoro. Las cuentas están siendo fiscalizadas y supervisadas, no pueden entrar en Canadá, ni en Estados Unidos, ni en Gran Bretaña, ni en España, o sea, porque justamente han cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces se cuidan unos a otros de no rebelarse, de no delatarse y de ser cómplices en esta organización criminal. Ahora, no es a esa Fuerza Armada a la que yo le quiero hablar, es a la Fuerza Armada de la Constitución, apegadas a la Constitución, y no en balde hay más de 200 oficiales de bajo rango y de alto rango que han estado y que están hoy como presos políticos. Eso no resulta, eso no es casual, eso obedece justamente a un profundo descontento que está dentro de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no es distinta al pueblo venezolano. O sea, las Fuerzas Armadas también, los oficiales, tienen familia, tienen esposa, tienen hijos, tienen necesidades, ven las penurias, si no las pasan ellos porque están de alguna manera acomodados, la pasan sus familiares más cercanos, sus tíos, sus abuelos, sus padres, sus hermanos, etcétera, porque Venezuela entró no en una crisis, como dicen algunos, entró en una tragedia que puede terminar en algo mucho peor a lo que hoy lamentablemente estamos viviendo. ¿Conoce algún caso de algún militar que haya sido torturado por expresar su desacuerdo en cuanto a las acciones del gobierno? Bueno, por supuesto, o sea, militares están en la opinión pública, algunos que han participado en... Pero recientemente. No. Yo en el campo no tengo mucho afinidad con en el mundo militar, no conozco ningún caso en específico, o sea, de que hayan hablado conmigo, salvo los defensores de los derechos humanos que han Provea, Tamara Sujú, la propia Sebastiana Barraez. Sí, de hecho lo pregunto porque acaban de documentar varios casos de militares de base que han sido torturados. Y sí los hay, y sin lugar a duda. Por supuesto, yo no tengo ningún vínculo con los sectores militares, no los he tenido, y tiene que ver con toda esta tragedia que está viviendo incluso las Fuerzas Armadas, porque el descrédito al que han sometido a las Fuerzas Armadas es sin precedentes, sin precedentes. O sea, por ejemplo, te voy a poner un caso obvio y evidente. Cuando la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, los militares podían tener famas de torturadores o de poner presos políticos o de dictadura, pero no eran de narcotráfico. Hay una diferencia. No era de crímenes de lesa humanidad por matar gente a mansalva como se mata hoy, o de pertenecer a mafias del oro o del diamante o del coltán, o de darle el visto bueno para que pernocten y para que operen en nuestro territorio fuerzas terroristas como el Hezbollah. Y yo no estoy hablando en abstracto, estoy hablando de la mina Las Rositas, a 2 horas de Ciudad Piar, municipio Angostura del estado Bolívar, de donde yo soy diputado. O sea, ese es mi circuito. Ahí está el Hezbollah. El ELN está en mi territorio, está en el municipio Sifonte, está en el municipio Piar, municipio donde yo fui alcalde, municipio donde yo vivo, Upata,
A 1 hora de Upata queda el Manteco, ahí está el ELN. En donde están las minas de diamantes, en San Vicente de Paúl, municipio Cedeño, capital Caicara del Orinoco, ahí está el ELN. Y en el municipio Cedeño, al sur de Caicara del Orinoco, en Parguasa, donde están las minas de coltán, ahí está el ELN. No estoy hablando en abstracto. Entonces, por Dios, o sea, ¿de qué estamos hablando? Eso lo sabe el diputado Américo de Gracia y no lo sabe Padrino López. ¿Cómo es eso? ¿De qué se trata? Hemos mostrado hasta fotografías, dónde operan, cómo se llaman. Entonces, hay una gran diferencia en esa Fuerza Armada a la que Guaidó se refiere y a la que Guaidó se dirige a esa otra Fuerza Armada élite que ha participado de manera cómplice con un régimen en contra de los intereses de la nación. Ya nos queda un minuto, diputado, de esta transmisión y me gustaría conocer o qué lectura le da a la aprobación por parte de Haití, a la resolución que se aprobó el día de ayer en la Organización de Estados Americanos. Haití, que era un país que prácticamente siempre apoyaba o en las últimas sesiones se abstenía de apoyar el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, quiero remitirme a mi primera intervención, que era la opinión pública mundial, que es la primera de todas las fuerzas, según el propio Simón Bolívar. En ese campo hemos ganado los venezolanos. Yo no voy a decir la oposición para no arrogarme el título o que la oposición se lo arrogue, pero ha ganado la opinión pública. Todos esos elementos, también el caso de Guyana, también el caso de Brasil, el caso incluso de Chile, el caso de Argentina, o sea, que eran aliados a Ecuador, por decir la misma España. España no quiso asistir a la toma de posesión de Nicolás Maduro, de manera que sí han habido elementos que nosotros podamos celebrar. Ahora, ¿cómo los usamos a favor de la causa venezolana? Es materia del debate que hoy se está dando dentro del seno de la Asamblea Nacional y de los factores que hacemos vida democrática. Bueno, diputado, muchísimas gracias, Toro. Estábamos conversando con el diputado Américo de Gracia por el Estado Bolívar. Esto fue un que dice a través de todas las plataformas digitales de Benepaís.